Se ha realizado con motivo de la investigación principalmente de quienes han sido los genocidas aquí en la región, principalmente Agustín Fesset. Contanos un poco resumidamente en qué consistió la investigación. Lo que quisimos probar a partir de toda documentación judicial y de testimonio, todo lo que hacemos los periodistas en definitiva, era construir una especie de arqueología de la represión. Una arqueología que para nosotros tiene una fecha de nacimiento contemporánea, que es a partir de 1955, porque allí se establece con documentos la alianza entre los sectores de las grandes empresas y sectores estatales de los gobiernos nacionales y provinciales que siempre iban a ser adiestrados periódicamente por distintos instructores, primero franceses, después norteamericanos, para reprimir llegado un momento de gran agitación social. Eso se produjo a partir del 55, se volvió a producir en la década del 60, se volvió a producir en los años 60, a finales de los años 60, y tiene su pináculo de ferocidad a partir del 24 de marzo del 76. Entonces nosotros registramos 3 puntos de la historia de Rosario muy fuertes que son, por un lado, la presencia del Cide López Aufrán, que es uno de los primeros en instruirse con los franceses en el año 57, es el que interviene en el conflicto Azules Colorados y termina siendo el famoso Zorro de Magdalena porque manejaba la división tanques, es el represor del Cordobazo y en la democracia es gerente general de Asindar, y a finales de los años 90 le dan el premio Conex como el mejor empresario industrial de la Argentina. Fíjate qué síntesis, de asesino al símbolo del empresariado. Me parece que es la mejor síntesis del sistema capitalista. Matar para robar, matar para concentrar riquezas en pocas manos. Y Alcide López Aufrán tiene su base de sustentación en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Esa es una de las figuras. La otra figura emblemática es Ramón Genaro Díaz Besone, es el que arma el aparato represivo, y cuando es comandante del segundo cuerpo es a partir de la gran falsificación de la historia contemporánea, que es inventar el asesinato de Larraure. Allí asume Videla a nivel nacional y Díaz Besone acá en Rosario. Y después él, en la Bolsa de Comercio de Rosario, cuando es ministro de Planeamiento de Videla, dice con exactitud: nosotros hicimos el golpe para defender la empresa y el capital privado. El ADN. Y él es el que confiesa, además, como los franceses le hacen la instrucción, esto lo dice en el excelente documental de Monique Robin sobre lo que significaba la teoría de lo que ellos llamaron la batalla de Argelia, que era en realidad la invasión francesa y la tortura y cómo se aplicaba a la gente de Argelia. Y eso lo dice Díaz Besone y lo vamos a tener ahora para juzgarlo a partir de abril, por eso es tan interesante. Figura absolutamente vinculada a Rosario y a la provincia de Santa Fe. Y la tercera figura, esta figura de novela negra, que es Agustín Fesset, un hombre que le llegaron a ofrecer la comandancia de la AAA y él no acepta porque no hacen el nombramiento de forma pública. Un tipo que en el año 78 lleva adelante una misión secreta en el Chile de Pinochet para ver cómo estaba articulado el ejército chileno por el conflicto de Beagle. Y eso sale de una carta, ni siquiera de un relato, de una carta que da la mujer de Fesset y que la presenta ante la justicia para cobrar la pensión como concubina. Esto es impresionante. Y después lo último, que este hombre, que era un maestro del disfraz, inventa su propia muerte, como lo demostramos y se lo llevamos a la actual vicegobernadora de la provincia cuando era fiscal, y que hasta el día de hoy no se ha tomado en cuenta, pero me parece que es fundamental para ver cuánta mentira hubo construido, que es lo único que explica al pibe que hoy tiene 20 años sobre por qué a casi 27 años de democracia y a 34 del golpe, todavía recién empezamos a juzgar a algunos de los asesinos. Y el pasado está en el presente porque hoy justamente hay 2 noticias que, bueno, que cuando se emita el programa van a ser ya información y no noticias, que justamente la detención del padre de la jueza Sarmiento y el asesinato del Pimpi Camino.
Son dos puntapiés para relacionar esto con esto, si podés hacer algo mínimo. El padre de la doctora Sarmiento, que pasa a la fama por haber dicho que no tenía sentido el DNU que saca la presidenta por el uso de reservas, esa es otra discusión. Pero lo cierto es que esta señora es hija del que fuera el capitán Luis Sarmiento, que formaba parte de la subárea Rosario en el año 1972, que fue armado con la comandancia de Juan Carlos Sánchez, aquí cuando era el titular del comando del segundo cuerpo de ejército, y fueron los que torturaron y masacraron a Ángel Brandaza, que era un militante del peronismo de base. El 28 de noviembre del 72 se convierte en el primer desaparecido de la historia. La reconstrucción que hace la Comisión Bicameral de la Legislatura Provincial en el 73 relata lo que dicen algunos policías, diciendo que el capitán Sarmiento llegaba siempre con una valijita a la seccional policial que funcionó durante muchos años en la calle Dorrego y San Luis, y de esa valijita sacaba la picana y torturaba, y le decían el mago de la picana. Ese hombre sortea el periodo democrático del 73 al 76, sigue ascendiendo, logra impunidad, y en junio del 76 es nombrado ministro de gobierno de la provincia de Misiones, que hay que recordar, Misiones formaba parte de la geografía del área de jurisdicción del comando del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Uno de sus hijos, Luis Sarmiento hijo, es el actual abogado defensor de Ramón Genaro Díaz Besone, alguien que había sido jefe de su papá durante aquellos años. Así que la jueza Sarmiento, su hermano, el abogado, y su padre, en realidad forman parte del staff político del partido militar en la Argentina, que como siempre es la cara visible política de las minorías económicas. No, Roberto Pimpi Caminos es casi, te diría, la expresión de lo que comenzó a suceder en los barrios cuando los ideales colectivos desaparecieron. Apareció el individualismo, el sálvese quien pueda, la identidad en lo que sea, la última identidad que le queda a nuestro pibe, la camiseta de Ñulo, la camiseta de Central, y a partir de ello la utilización de la violencia. A Camino lo termina matando una interna policial que, como en la época de FC, tenían liberados cualquier tipo de negocio particular con tal que hicieran lo que debían hacer, que era exterminar a lo que ellos llamaban los extremistas. Al Pimpi Caminos lo termina matando hoy, da la sensación alguien profesional, pagado por alguien que pagó mucha plata, porque por cómo lo matan a Caminos hubo precisión, hubo contundencia, y termina siendo el hombre que fue heladero de Eduardo López, que tuvo hasta hace poquito, hasta diciembre del 2008, cuando terminó siendo presidente de Newell's, como jefe de custodia a Vita Antonio, que fue el policía que secuestró a dos integrantes de la familia Labrador, aquí en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Así que me parece que eso también tiene que ver con eso del pasado abierto en el presente, porque la ausencia de ideales está generando un contenido de vivir sin sentido, y cuando se vive sin sentido, se mata sin sentido. Entonces allí aparecen figuras tan extrañas como la del Pimpi Caminos. Pero te agrego un dato más. Para mí este no es el final de una época, sino es el principio de otra. Separado Camino, vamos a volver a nuevos métodos cada vez más violentos de relaciones de estos grupos de tareas que se hacen llamar barras bravas, porque hoy ya el negocio de la droga cambió, el negocio y la violencia cambió, es cada vez todo más violento. Por eso, con Camino afuera, yo creo que se inicia una etapa incluso más dura. Por eso urge que el poder político diga algo.